Ya. Ya. Okay. Padre, Hermano, que el Señor les bendiga. Aquí vamos a estar hablando bajo el tema de Jeremías. Este live venía con otro, pero Dios me lo cambió, me dio esta palabra y me inquietó esta mañana. Estuve en este proceso, pero la gloria y la honra sea para mi papito Dios. Mami, llévanos en oración antes de empezar. amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor amado. Te pedimos por todas aquellas personas que nos ven, Señor amado, que si hay algún enfermo, Padre, que tú poses tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, mi Dios amado, y puedan estar pendientes a la palabra tuya, Señor, porque es tu palabra la que vamos a hablar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dice, vamos a empezar con el texto, Jeremías 18, del 1 al 6. Ajá. Esto es sobre el alfarero, pero ahora yo les voy a decir. El texto Jeremías 18, del 1 al 6. Dice la palabra de Jehová en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Mili. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, qué lindo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en las manos, oh casa de Israel. Qué lindo, Jehová. Vamos a estar hablando de este tema, pero yo le puse bajo el tema, somos barro útil en las manos de Dios, porque Dios es nuestro alfarero. Dios te bendiga, Yari. Y le puse ese tema. Estaba buscando bajo qué tema, pero ese me gustó, porque todos somos igual delante de la presencia de Dios y Dios no tiene preferidos ni preferencias, pero sí somos bien útiles en las manos de nuestro alfarero que es Dios. Y Jeremías era hijo de un sacerdote, se le ordenó permanecer soltero. Él se resistió al principio al llamamiento que Dios le hizo. Él alegó con Dios a causa de que él era muy joven. Eso está en Jeremías 1:6. Y Dios le aseguró que él lo había escogido antes de que él naciera. Mira qué lindo. Así Dios nos dice en esta noche a cada uno de nosotros. Y dice, aunque Jeremías no fue vasija, él tuvo que pasar un proceso interior para entender lo que Dios quería mostrarle. Ahí vamos a entrar en el tema. A Jeremías se le dijo que fuera a casa del alfarero. Mira la importancia, qué lindo cuando obedecemos a Dios. A Jeremías se le dijo que fuera a casa del alfarero, donde observó a un alfarero que moldeaba una vasija de barro. Está bello, está bello. Por cuanto la vasija no era adecuada para lo que se proponía el alfarero, tenía que moldearla de nuevo. Ay, qué lindo. En algo diferente de lo que antes había concebido. Dios llevó a Jeremías a un lugar físico para hablarle de un propósito espiritual. Jeremías observó con atención. Dios no le habló. Mira qué lindo, que a veces nos apresuramos con las cosas de Dios. Jeremías, además de ir a casa del alfarero,
Él se quedó observando, dice su palabra, observó bien atento a lo que hacía el alfarero. Mientras él observaba el alfarero, él tampoco no habló. Dios no le habló hasta que Jeremías miró todo el proceso que ese alfarero estaba haciendo. Sino que volvía a formar, recibió la revelación de Dios. Dios usó lo que veía para darle un mensaje profético, no solo para Israel, sino para todo aquel que se siente roto en su vida, como nosotros, en diferentes aspectos nos sentimos rotos, no importa, diferentes situaciones, problemas, soledad, depresiones, muchas cosas que vienen a maltrato físico, mental, abuso, muchas cosas que el enemigo nos pone en la mente para que nosotros no podamos, ¿verdad?, ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, como ser humanos, como hijos de Dios que somos. Jeremías aprendió que el quebranto no es el final, porque a veces nos sentimos que estamos en medio de este proceso, pero todo es con un propósito. La palabra de Dios dice que todo obra para bien. Y nos desesperamos y nos creemos que todo se va a acabar. Aquí todo terminó, Dios no me quiere, que me siento solo, no siento a Dios, porque nos desenfocamos, como yo estaba diciendo ayer en la palabra. Pero no, fíjate, no es nuestro final, es el comienzo de una nueva etapa que Dios no tiene con un propósito, sino que es parte de nuestro diseño de Dios. Esta palabra contiene varios principios importantes para la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. La obediencia de Dios como quien moldea tanto nuestro carácter. La falta ferviente consagración de Dios puede frustrar su propósito original para nosotros los creyentes. Mami, antes de hablar de Jeremías 18:10, dime lo que dice sobre la vasija también, que tiene una parte, la otra Biblia. Estamos con muchas Biblias y libros, enseño. El otro contenido que tú tienes que dice de la vasija. Dice que el bajo es la casa de Israel. Habla alto. El bajo es la casa de Israel, que fue sacada de Egipto, llevada a Canaán. Nosotros también fuimos sacados de la terrible fosa del mundo, llevados a un reino de gracia para que Él, Señor, pueda moldearnos como sus vasijas. El barro es el material de uso más común. Nosotros que somos su creación fuimos formados de barro, y en un día nuestro cuerpo volverá a su polvo. Así que no hay muchas cosas en nosotros de las que podamos gloriarnos. La rueda es una herramienta sobre la cual se moldea la vasija. Santo. En las manos de Dios somos como el barro, y en las manos del alfarero, sin embargo, todo barro es moldeado. Acabado, somos rebeldes como Israel, y por eso fallamos como vasija, y lo rechazamos cuando Él amasa con fuerza el barro, hace con el barro el alfarero. El Señor se compara con un alfarero. Por lo tanto, existen las mejores posibilidades para que nos convertamos en vasijas de bendición útiles para Él. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero. De la misma forma, Israel fue apartado del Dios vivo en virtud de su incredulidad. En todas partes tenemos este retraso delante de nosotros, vasijas arruinadas. ¿Acaso usted y yo somos una de ellas en que podríamos convertirnos si tan solo permitiéramos que Él nos moldeara? Dios tomará a Israel nuevamente sobre la rueda para hacer de Él un gran pueblo de bendición según su promesa. Según su promesa. Gracias, Señor. Qué lindo. Ve qué fuerte la parte donde dice que cuando Él nos aprieta, Él nos amasa. Él nos amasa. Como si fuéramos una masa. Ahí es cuando no nos gusta, cuando Dios
nos aprieta, pero nos aprieta con un propósito, porque tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que pasar por ese fuego, pero qué lindo. Vamos a pasar por ese fuego, pero no nos vamos a quemar. ¿Y qué es la otra parte cuando dice del pecado? No. Aunque fallamos. Ahí Mira, lo dice en la rueda. Mira, pero si hicieran lo malo. Ese es el versículo de Jeremías. Aunque hicieran lo malo. 18:10. Pero si hiciéramos lo malo delante de mis ojos, no oyera mi voz, entonces se arrepentirán del bien que había determinado hacer. Ellos se hicieron el pecado ante los ojos de Dios. Y no quisieron oír su voz. No quisieron escuchar la voz de Dios porque querían seguir en el pecado. Querían seguir así en el pecado. Seguir. Como dice Yari, está en lo cierto. Por más que nos rompamos, pero qué lindo, porque Él sí nos hace de nuevo en sus manos. Santo, pero siempre y cuando nos dejemos moldear, nos dejemos que Él nos haga de nuevo. Porque a veces cuando rompe, duele, el proceso duele, todo proceso duele. Por eso el que Él te dice, déjate quebrantar. Amén. Porque Amén. Él es el único que te puede usar. Dios busca corazones rendidos. Cuando nos rendimos a Él, por más que fallamos, no somos perfectos, vamos a fallar, fallamos, pero qué lindo cuando venimos delante de la presencia de Dios en humillación, en arrepentimiento, como dice Él, para que Él pueda seguir haciendo el trabajo y pueda seguir perfeccionándonos. Porque a través del Espíritu Santo es que podemos ser esa vasija que Dios quiere hacernos, instrumento de Él somos. Pero si no nos arrepentimos, ¿cómo Dios comenzará a moldearnos? Hasta convertirnos en una vasija de honor para Él. Una vasija, un vaso nuevo, que estemos firmes, un vaso de honra. Dios pudo hablarle a Jeremías, fíjate, a través de una oración o de un sueño. Pero Dios quiso que Jeremías fuera y viera, que viera con sus propios ojos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque a veces somos incrédulos, a veces somos como Santo Tomás, tenemos que ver las cosas para poder creer. Pero Dios lo llevó en una visión, bien espiritual. Porque primero Dios te edifica a ti. Para tú poder edificar a otra persona, Dios primero te tiene que procesar, te tiene que moldear, te tiene que pasar por ese proceso, porque sin proceso no hay nada. Para tu poder llevar la palabra de Dios y poder levantarle las manos a esa necesidad, a esa persona que de verdad necesita, porque todo obra para bien. Y estamos aquí con un propósito. Todos tenemos propósitos diferentes. Nosotras las mujeres en parte sufrimos más. Somos más maltratadas, heridas. Y hay cosas que duelen, porque hay palabras que duelen más que una cachetada. Pero qué lindo, porque cuando tú pasamos por diferentes procesos, cuando tú sales de ese proceso que ya Dios te ha moldeado, tú puedes ayudar a esa persona que tal vez está comenzando en los caminos de Dios o no tiene que estar necesario en los caminos de Dios, está apartada o no conoce de Dios, está pasando por ese proceso y tú puedes llevarle palabra de aliento, palabra de Dios para que esa vida pueda ser salva a través de tus palabras. Tú vas a ser de bendición para esta persona. Por eso es que somos barro útil en las manos de Dios. Porque a través de ti, Dios te va a utilizar como instrumento para tú llevar la palabra de Él y muchas personas puedan ser salvos. Porque eso es lo que quiere de Él, eso es lo que quiere Dios. Porque no somos perlas, somos rubí. Somos un rubí.
de Dios. Hay un texto en la Biblia, no me acuerdo bien, que fíjate, somos rubí delante de la presencia de Dios, y dice que somos como esa corona cuando Dios nos va a coronar, cuando venga a buscar su iglesia, que está decorada con rubí. Somos esos rubí nosotras las mujeres. Y la palabra lo dice. Mira qué lindo es Dios. El rubí también tiene que ser procesado para ponerle, para sacarle un brillo. Mira, yo me estaba acordando de unas monedas, no la traje, que yo la tengo que pasar bajo el fuego y ponerla linda para unos chalecos de LED. Pues qué lindo, qué linda se pone esa moneda cuando se limpia. Así es el rubí, cuando Dios también lo está procesando. Somos rubí para el Señor. Somos las escogidas del Señor. Amén. Somos más que bendecidas, somos instrumento útil. Amén. Si supiéramos con la grandeza y el amor que Dios nos tiene y nos ama a todos por igual. ¿Tienen algo que decir sobre rubí, mami? Bueno, dice que cuando Dios trabaja en nosotros, quita las impurezas, reflejamos luz y amor. Y así hace con el rubí. Con el rubí. Lo limpia y da luz. Y mira qué lindo, hace como el rubí, da luz y amor. Y si miras bien, esto es parte, luz y amor, esto es parte de los 10 de... Que dice que la oscuridad. Que uno tiene que tener amor con los demás, los frutos del Espíritu. Mira qué lindo. ¿Sabes? Que todo, la palabra de Dios es tremenda. Somos vasijas representadas en su vida. Si tú estás herida, dañada, marcada, esas marcas Dios te las sana. Aquí todos tenemos unas marcas diferentes, pero somos marcadas en diferentes situaciones, pero tenemos unas heridas. Que esas heridas, qué lindo cuando vamos de la presencia de Dios, esas heridas, esas grietas, Dios las va sanando, Dios las va restaurando, pero para restauración y edificación. Pero para ese proceso tú tienes que dejarte llevar, tú tienes que dejar que tu alfarero, Jehová de los ejércitos, pueda cerrar esas heridas, porque a veces decimos, Dios mío, sáname, pero en realidad volvemos con los mismos pensamientos, volvemos con las mismas ataduras. Dios no quiere eso, sabemos, no es fácil. Yo te puedo decir, no es fácil, yo tuve un proceso malo, yo tuve un proceso terrible, pero mira donde yo estoy, la gloria y la honra es de mi papito Dios. Estoy en un pie de guerra, sigo en pie de guerra, en pie de victoria, y lo sigo proclamando, sigo victoriosa. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, tenemos que pararnos firmes, porque si nos debilitamos, si dejamos una puerta abierta, el enemigo entra. ¿Por qué? Porque ve la casa desolada. Al ver la casa desolada, el enemigo entra. ¿Y qué pasa? Eso que Dios está bregando contigo, que empezó a hacer, estás dando para atrás. Pero no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros, por nuestra desobediencia, como el pueblo de Israel, cuando Dios le está advirtiendo esto en su palabra. Entonces, muchas veces le echamos culpa al enemigo. No, nosotros muchas veces tenemos culpas en nuestros procesos. Si dejamos que Dios haga como Él quiere formarnos, como Él nos quiere restaurar, esas heridas sanan completas. Hermanos, yo les puedo decir con esa fe y esa autoridad, esa verdadera y delante de la presencia de Dios, Dios sí sana esas heridas. Dios las sana y no vuelve más a tu mente. Solamente vuelve a tu mente cuando tú ves a esa persona que tú vas a dar tu testimonio para tú edificar a otra mujer, una mujer que está herida, una mujer que está quebrantada, una mujer que está rota. A veces nosotros también hacemos daño a nuestros familiares, a nuestros más allegados, pero mira, Dios nos repara, Dios nos repara. Por eso es que tenemos que escudriñar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es clara. Tenemos que tener un corazón claro delante de la presencia de Dios. A veces nos vienen estas soledades, estos desesperos,
¿Por qué? Porque descuidamos. Si descuidamos esta salvación, no podemos dejar en poco lo que por gracia y tan grande Dios nos ha puesto en las manos. Dios nos ha puesto un tesoro bien grande. Cristo está a las puertas. Tenemos que ponernos firmes. Oigo que mucha gente dice, no es fácil. Sí, no es fácil porque a veces viene el problema y te derrumba. Pero te crees que te derrumba, pero es mentira del enemigo. Ahí es cuando más firmeza tú tienes que venir delante de la presencia de Dios. Grita si tienes que gritar, gime si tienes que gemir. Y dile, Señor, mira cómo estoy, me siento rota, me siento quebrantada, Señor. Eres mi alfarero, restáurame, quítame esto. Quita todo lo que no sea de tu agrado. Señor, te necesito porque reconozco que sin ti yo no soy nada. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres mi alfarero, tú me vas a restaurar. Porque aunque nosotros fallamos, pero Dios nunca nos falla. Dios está ahí dispuesto. Dios siempre está por nosotros, como poderoso gigante. Así mismo, herido, pero caminando en paso firme, en paso de fe, creyendo en su palabra, que Él todo lo puede, que Él lo hará. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún alma forjada prosperará en contra de ningún hijo de Dios. Y Él no miente, Qué lindo. A mí me gusta mucho este paisaje cuando Josué también, que fue que le dijo, le llevó a Joel, fue cuando Josué, que vio los soldados en la montaña, que vio la multitud de soldados, un montón, el ejército. Dios detuvo el sol y detuvo la luna. Él estaba mirando, así a veces somos nosotros, miramos la prueba y nos dejamos llevar y hacemos como Pedro por los vientos. Pero nos caemos, pero qué lindo cuando Dios nos levanta. Porque Dios te dice, Dios es tu mano, Dios es la que te sostiene, Dios es el que te levanta. No somos no somos nadie para juzgar. A veces herimos con nuestras bocas, con nuestras palabras. No somos nadie. Solamente somos siervo inútil de Dios. Vinimos a restaurar, vinimos a servir. Somos servidores de Cristo. Servidores, embajadores de Dios. Y tenemos que dar por gracia lo que Dios nos da por gracia. Lo que por gracia recibimos. Hay que hablarle a la gente. Habemos muchos heridos. Aún estando nosotros en la iglesia de Dios, estamos heridos con heridas que todavía no hemos sanado. Y necesitamos de ese poder, de esa restauración de Dios. Pero ¿qué podemos hacer? Venir, como hizo Jeremías, ir donde el alfarero. Heme aquí, Señor. Heme aquí, dispuesto a hacer lo que tú digas. Dirígeme. Porque 1000 veces cae el justo, pero 1000 veces Jehová lo levanta. Jehová lo levanta. Así somos. Dios es nuestro alfarero. Dios representa el alfarero. Por eso Él no nos suelta de sus manos. Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante. Le tenemos que decir, como dijo Josué, le dijo al sol, sol detente. Y Dios no detuvo ese sol. Dios lo detuvo. Mira qué tan grande, según nuestra fe. Así Dios nos lo dará. Tenemos que tener esa fe. Esa fe, esa certeza de lo que no vemos, pero sabemos que está ahí. Lo creemos y lo sabemos. Tenemos que caminar por fe. No podemos ser como Tomás. Exacto, no podemos ser como Tomás. Por eso Dios envió a Jeremías a casa del alfarero para que él viera con sus ojos, dice la palabra, lo que el alfarero estaba haciendo con sus manos. Se rompía esa vasija, pero él volvía y la hacía. Dios no nos desecha, por más que fallamos, Dios no nos desecha. Estamos todavía en las manos de Dios y Dios sigue moldeando nuestro carácter, moldeando nuestras debilidades, moldeando nuestros pensamientos, nuestras heridas, nuestro dentro de nuestro ser, todo.
El barro representa nuestras vidas, lo que somos nosotras. Nosotros estamos en la rueda. La rueda representa el proceso de Dios. Santo eres Dios. Para formarnos a nosotros. Por eso es que Dios es terrible, Dios es terrible. Yo, cuando estaba leyendo y me estaba metiendo en esta palabra, yo me visualizaba ahí dentro con ese alfarero y con Jeremías. Y como uno gime de verdad, porque tú tienes que sentir, en la palabra de Dios dice que llorar y gemir por tus hermanos, como si fueran tuyos, como si fuera dentro de tu ser. Tenemos que sentir ese gemir y ese dolor los unos por los otros. Cuando podamos empezar a sentir eso, tú vas a ver que Dios todo cambia. Gemimos en el Espíritu, bajo la dirección de Dios. Y si estamos así, no hay palabra para herir a nuestros hermanos. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el que da palabra. El Espíritu Santo no hiere. El Espíritu Santo, Dios no te hiere. Dios nos corrige. Bien lo dice su palabra. Dios nos corrige, pero no nos hiere. Nosotros como madre, así que queremos el bien para nuestros hijos y los reprendemos. Y no permitimos que se lastimen ni nada. Así Dios con nosotros. Dios nos cuida, esa vasija. Nosotros seguimos en las manos del alfarero. Esto no termina, esto es hasta que Cristo venga. Seguimos así. Por eso es que Dios nos dice que nosotros seguimos en las manos de Él. Aunque están dañados, aunque estemos dañados por pecado, Él no nos rechaza. Porque muchas veces decimos, pero también esto va con el pecador, con el que no conoce de Cristo. También es útil para Dios. Porque en su momento, cuando viene a los caminos de Dios arrepentido, nueva criatura es. Aquí son cosas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y Dios las hace nuevas. Las tira a lo más profundo de la mar. Dios empieza a bregar con esa persona, pero lo empieza a mordiar. ¿Ven? Empieza a hacerlo. El barro en sus manos. Que esta palabra no es tan solo para nosotros los creyentes, ni para el pueblo de Israel. Es también tú, inconverso, que también estás mirando y estás pasando por un proceso de dolor, de soledad, de tristeza, de depresión. Dios te dice que te ama. Y si le entregas todo en las manos de Dios, que es tu alfarero, Él te va a moldear y te va a hacer y te va a usar de la manera que Él quiere que tú seas para Él. Porque tú eres importante, somos importantes en las manos de Dios. Y todo lo que nos rodea será bendecido, dice su palabra. Pero también Él advirtió que si no nos arrepentimos, seremos como el alfarero que destruye la vasija que no sirve. Para que vea que Dios es claro. Jeremías fue testigo del quebranto para poder ministrar al pueblo roto, como dijo ahorita. Tú tienes que ser quebrantado y pasar por este proceso para poder. Dios te rompe a ti primero para poder tú ministrarle a otra persona que está roto, que está pasando también por un quebranto. Dios te va a usar a ti de manera especial para que tú puedas llevar palabra de aliento a esta persona rota, a esta persona que se siente confundida, desanimada, a esta persona que está dolida, que está herida, a esta mujer que se siente triste, que está pasando por un proceso de desesperación, que tal vez quiere quitarse la vida. Ahí Dios entra en tu vida para llenar tu boca. Dios llena tu boca de palabra de Él, como hizo con Isaías. Y tú no eres la que va a hablar Dios a través de ti, porque para edificar a esa persona. Jeremías fue testigo de ese quebranto para poder ministrar a otro. Jeremías él mismo lloró, intercedió.
Él fue perseguido también, Jeremías. Jeremías fue quebrantado por amor a Dios, que mucho también. Jeremías pasó por ese fuego también, pero qué lindo. Jeremías estuvo ahí firme. Dios no quiere que volvamos. ¿Tiene algo que decir, mami? Santo, Espíritu Santo, santo eres, Señor. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos un proceso Todos tenemos un propósito, esto no termina y seguimos. A veces pensamos que terminamos, pero no. Terminamos este proceso, pero vamos a empezar otro nuevo proceso. Esto no termina, esto termina cuando Cristo venga. Todos los días aprendemos algo, todos los días Dios nos enseña algo, porque esto es con un propósito eterno, dice la palabra. El proceso va a doler, claro que duele, puede doler también. Tú eres parte del diseño, porque tú eres del diseño de Dios. Nosotras somos parte de ese diseño de Dios. Tu quebrantamiento, nuestro quebrantamiento no es nuestro final, como dije anterior. Es el comienzo de nuestra formación. Ahí es donde Dios nos está haciendo fuertes. Nos está transformando para hacernos fuertes. Por eso es que dice, dile al débil, fuerte soy. Porque en cada proceso es para fortalecernos. Tenemos que pasar por diferentes procesos porque esa es nuestra fortaleza. Eso es parte de nuestra fortaleza como creyente. Para poder mantenernos firmes. Para estar en donde tenemos que estar firmes, como Dios nos quiere. Que cuando venga esa tormenta, nadie te mueva. ¿Por qué? Porque estás fundada sobre la roca. Y cuando tú estás fundada sobre la roca, no hay quien te mueva. No hay quien te mueva. Viene lo que viene, sí, vas a llorar, sufrimos, claro que lloramos. Y vienen procesos que duelen y lloren. Y a veces también todavía seguimos sin entender, porque las cosas de Dios todavía no las podemos entender, solamente Dios. Pero en el tiempo, cuando estás pasando por ese proceso, Dios te las hace entender. Y tú lo puedes ver ya con otros ojos y dices, mira, es verdad. Ahora entiendo por qué Dios me dio este proceso. Ahora entiendo por qué hubieron cambios en mi vida. Ahora entiendo por qué Dios me llevó a este lugar. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por esto. Ahora entiendo por qué estas lágrimas tuvieron que correr sobre mi rostro. Pero esas lágrimas que nosotros derramamos no son en vano. No son en vano, porque no caen al suelo. Cada lágrima que nosotros botamos, Dios la recoge con sus manos. Mira qué lindo. Mira qué lindo como Dios te dice. Cada lágrima que tú derramas delante de la presencia de Dios y aún no delante de la presencia de Dios, Dios te está mirando y Dios las está cogiendo así en tus manos, en las manos de Él. Mira qué lindo, porque después viene la recompensa, esa recompensa que tú no te lo esperas, que son los de repente cuando vienes a ver. Así es Dios. Por eso es que tenemos que ser fuertes y sabias. Dios no ha terminado con ninguna de nosotras. Tenemos que seguir en esa rueda y pedirle a Dios, darnos sabiduría y entendimiento para entender cada día cómo tú quieres que caminemos, cómo tú quieres o de qué manera nos está formando, porque Dios es un Dios revelador. Cuando nos metemos delante de la presencia de Dios, buscamos el rostro de Dios. Mira, Dios nos revela, Dios nos avisa, Dios cambia, como en Jeremías al principio estaba diciendo, Dios cambia. A veces si Dios tiene un propósito con algo, te lo puedo decir de un testimonio corto. Había un propósito en la vida de mi hijo, que el enemigo, cuando él se fue a trabajar, me dio un beso y esa voz me dijo, no lo vas a volver a ver.
Pasé un proceso duro, pasé un proceso duro. Cuando mi nene se fue, siento la presencia de Dios. Cuando mi nene se fue, yo me fui para el aposento. Y le dije, mentira del diablo, Señor. Yo reprendo y pegué a clamar y a clamar. Seguí clamando a Dios. Volví, me levantó a las 4 de la mañana. Y yo decía, Señor, seguí en obediencia orando. Cuando me acuesto a las 6 de la mañana, ya Dios me había advirtiendo en sueño, porque cuando Dios te revela en sueño, dice la palabra más de 2 veces, es porque algo viene. A veces no es contigo ni con los tuyos, pero es con alguien que te rodea. Por eso es que tenemos que estar bien atentos en las cosas de Dios. Y cuando me voy a acostar a las 6 de la mañana otra vez, el Espíritu Santo me inquieta y dice, Señor, ¿qué tú quieres, Señor? Cuando me levanto, digo, Dios mío, me voy a arropar. Ahí me quedé y dije, Señor, cuida negro que viene de camino. Cuando dije, cuida negro que viene de camino, Señor, cúbrelo y guárdalo. No llegué a decir bien la palabra guárdalo. Cuando sonó ese teléfono y recibí una llamada que me dijo, ma, me chocaron. Esos carros quedaron esparatados. Pero mira, cuando yo fui y lo vi caminando, yo pegué a llorar, le di gracias a Dios y le dije gracias, Señor, porque tú me advertiste, pero yo aún no sabiendo, fui delante de tu presencia a clamar, fuera mi hijo o no fuera mi hijo, clamé y pedí misericordia y te dije, Señor, cubre y guarda para lo que sea, para lo que venga o para quien sea, guárdalo de todo peligro, porque Dios, fíjate, cambió ese propósito que iba a venir sobre mi hijo, lo cambió y nada malo le pudo pasar. La gloria y la honra sea para Dios, porque Dios cambia, claro que Dios cambia todo, siempre y cuando tenemos un corazón dispuesto, tenemos que humillarnos, porque a veces el enemigo nos quiere desenfocar. Y sí, las pruebas vienen, las pruebas, el dolor, la soledad. Hay muchas cosas que vienen y el enemigo nos pone en la mente, pero esto es constante, tenemos que seguir reprendiendo, porque no somos santos. Pecamos, unos en algunas áreas, en diferentes. No somos santos, esto es hasta que Cristo venga. Por eso tenemos que fortalecernos, dejar que Cristo nos moldee, seguir delante de la presencia de Dios, que Él nos siga quebrantando y dándole gracias. Señor, gracias por este proceso nuevo. Señor, gracias porque tú me estás cambiando. Señor, gracias porque me quitaste esto. Señor, gracias porque soy nueva criatura. Señor, gracias, como yo dije ayer, darle gracias, gloria y honra a Dios en todo. Y vamos a ver la gloria de Dios, pero yo te puedo decir que yo he visto la mano de Dios en diferentes aspectos. Dios ha formado mi vida en diferentes aspectos, tanto en mi vida personal. Y te lo puedo decir, Dios ha cambiado mi vida para bien. Dios me ha hecho nueva. Dios me hizo, yo sí lo creo, que Dios me hizo nueva criatura, porque yo no era la nueva, yo no soy esta parte de lo que yo soy ahora, de lo que yo era antes, yo no soy lo que yo era. Dios me cambió mi vocabulario. Y los que me conocen, que sé que Yane de Puerto Rico me conoce, hay muchos que me están viendo, de caserío, de donde Dios me sacó, de la mala vida, antes del Señor llevarme en un proceso de las consecuencias cuando nos apartamos de Dios, que tenemos todo delante de la presencia de Dios, pero hay cosas del mundo que jalan. Y mira, Dios, yo soy testigo de que Dios me cambió. Una persona que me sacó del vicio, me sacó de las peleas, me sacó de un residencial, me sacó de muchas cosas. Mi vocabulario, ahora yo puedo alabar a Dios con esta alegría, con esta certeza, no con esa vulgaridad que salía de mi boca, con ese guille, con esa bravería, con esa prepotencia que tenía. Sí, porque nos creemos, pero no somos nada.
No somos nada, somos siervo inútil de Dios. Pero qué lindo que Dios me cambió para bien. Tuve un proceso duro, tuve muchas dificultades. Después algún día yo daré mi testimonio, que es tan fuerte, pero lo hago para gloria y honra de Dios, porque muchos no me conocen, pero si supieran, yo he oído mucha gente que dice, ay, Dios tiene que bregar conmigo porque yo no soy fácil. Hermano, yo no era fácil, A mí ese era el refrán, el que me la hacía, me la pagaba. Yo era bien brava, yo si me metía, tenía que meter en casa de cualquiera, lo hacía. Me creía la Wonder Woman, como dice uno, pero todo tiene sus consecuencias. Bregaba, vendía droga, estaba en punto. ¿Qué no hacía? Dios me sacó de esa mala vida. Yo tenía casa, yo tenía dinero. A mí tú ibas a mi casa y abrías la gaveta. Y eso eran chavos hasta arriba, la gaveta. Y esto no viene al caso, solamente estoy diciendo un poquito parte de mi testimonio. Cómo, de dónde Dios me sacó de esa porquería que yo bregaba en grande junto con mi hermano. Dios me sacó de ese caserío, de esas drogas. Yo no era cualquier porquería en el mundo. Pero mira, ahora soy una sierva de Dios. Y gloria y honra le doy a Dios que me sacó de esa mala vida, de esa tortura, porque eso no es vida. A veces creemos que lo tenemos todo, pero no es todo. El dinero no lo es todo. El vicio tampoco no lo es todo. La pastilla no lo es todo. Una pastilla te lleva a otra. El alcohol tampoco no es lo todo. Un ratito te emborracha, llega, te inundas en el pecado y vuelves a lo mismo, vuelves a la porquería. Vuelves a inundar de enfangarte y cada día tú quieres salir, pero no puedes porque te embarras más en el pecado, te inunda más, el enemigo te estanca, así el enemigo te quiere ver destruida, estancada en la porquería, en los placeres de la carne, en la desesperación de que necesitas. Tú no necesitas a nadie, tú necesitas a Dios como tu Salvador. Y tú verás que Dios va a hacer la obra en ti. Dios te va a cambiar. Dios va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de caminar. Dios va a cambiar todo. Dios mío, Dios lo hizo conmigo. Dios lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Aleluya. Mi alma te adora y siento la presencia de Dios. Aquí no es todo. No es por el más bravo. No es por el más fuerte. Cuando vayamos a la presencia de Dios, que Dios venga a buscar su iglesia, no nos vamos a llevar nada, hermano. No nos vamos a llevar esas carteras caras. No nos vamos a llevar el dinero. No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Busquemos, proclamemos la victoria. Las cosas de Dios, busquemos esas almas, que hay muchas mujeres desesperadas con dolor, quebrantadas en el dolor, en la tristeza, hermano, en las drogas con sus hijos. Esto da pena. Cristo viene pronto y no estamos haciendo nada por las vidas. Nos estamos dejando llevar por el dime y el direte. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. A veces los procesos duelen. Mira, yo siento la presencia de Dios porque, vuelvo y te digo, Dios me hizo para bien. Dios me restauró y le doy gloria y honra a Dios. Y puedo decir que puedo estar firme en los caminos de Dios. Firme en la palabra de Dios. Y cuando me siento así, triste, débil, porque sí vienen esos momentos, yo clamo, hermanas, yo clamo a Dios, porque todavía Dios sigue bregando conmigo, Dios sigue bregando. Dios me cambió el carácter, Dios me cambió muchas cosas, las vanidades, todo, Dios me lo cambió. A veces Dios te tiene que quitar todo. Dios te tiene que quitar todo, porque tenemos que ser humildes, lo dice la palabra. Y a veces actuamos de una manera tan prepotente con las cosas vanas que nos traen la vida,
que si zapatos, cartera. Dios no está buscando eso. Todo se queda, todo se queda. Pero qué lindo cuando le damos este corazón verdaderamente a Dios. Este corazón rendido, humillado, es tu humildad delante de la presencia de Dios, lo que Dios quiere. No es que digan, ay, tú eres cobarde, ay, mira, no, si tienes que callar, calla. Hay muchos procesos que Dios te pasa por ese fuego para que tú calles. Tú no tienes que decir nada. Dios está contigo. Dios es el que pelea la buena batalla. Somos cartas abiertas. Tenemos que callar y obedecer. Dios, el que se humilla será ensalzado, dice la palabra de Dios. Dios es bueno. Dios no nos va a dejar. Dios siempre está ahí. Cuando menos tú te lo esperas, Dios te dice, heme aquí, hija, ¿por qué lloras? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas, ¿por qué? Si yo estoy contigo. A veces no nos dejamos llevar por la desesperación de la prueba y no vemos la mano de Dios, no vemos que Dios sigue ahí con nosotros. Por eso Dios te dice, no importa cuán rota esté tu vida, no importa lo rota que tú estés, Dios no te va a desechar, Dios no te va a dejar. Dios no te dejará. Dios va a estar ahí. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Confía. Si confiamos con fe y decimos, Señor, tú me lo vas a quitar, y yo lo creo. Mira, la última experiencia que tuve, a mí mi pastor Manuel Santo en una predicación hace tiempo dijo, vendrá a tu carro y te van a dar la llave ahí en las puertas de tu casa. Mira, hermano, cuando tú tienes fe todo es posible. La fe rompe. Mira, yo decía así, Señor, ese es el carro mío, mi carro va a venir. Le decía a mis nenes, ahí, mami, voy para tal lado. Ah, pues está bien, Dios te bendiga. Mira, si llegaba hasta el carro te llevaba. El carro está en el mecánico, se está arreglando. Y el nene me decía, mami, ¿tú estás bien? Claro que estoy bien. Yo estoy por fe. Y vela que mi carro va a estar ahí al frente. Lo quiero blanco pureza, Señor. O si no, rojo. Que es tu sangre que me limpia el diario. Hermano, para hacerte el cuento, el testimonio corto. Pues tengo muchos testimonios. Tendríamos que hacer vigilia. La gloria es de mi papito Dios. Una llamada y me dieron ese carro. No tuve que pagar nada. Me entregaron la llave, pagaron el B&B, me dieron todo. Porque Dios cuando lo hace bien. Dios es un Dios perfecto. Dios todo lo hace perfecto. Lo que pasa es que el enemigo quiere que tú dudes. Te pone trabas y tienes que ponerte firme y decir mentira del diablo. Tú no puedes conmigo porque el que está conmigo es mayor, es más poderoso que tú. Y tú no puedes con él ni conmigo porque él pagó un precio precioso en la cruz del Calvario. Nos declaramos en victoria y vamos a ver la gloria de Dios. Que eso es lo que Dios quiere. Que nos mantengamos firmes para tú poder ver la gloria de Dios. Tenemos que someternos, tenemos que caminar, tenemos que dejar que Dios nos moldee sobre la rueda para poder darle ese paso firme. Porque en todo quebranto es parte de nuestro proceso. Dios tiene el poder para poder rehacernos nuevamente. Cuando nos caemos, Él nos restaura. Él nos restaura. Él es el único que nos puede rehacer, restaurar. Pero para Dios, tú dices, tal vez, Dios mío, yo quiero que tú me uses. Señor, úsame. Pero no quieres pasar el precio. No quieres. A veces te estás en la rueda y te sales de la rueda. Pero Dios te dice, no te salgas. Porque si no hay proceso, si no hay rotura, ¿cómo tú puedes bendecir y ministrar a otra persona? Si tú no te estás dejando quebrantar y ser rota y moldear para que Dios pueda terminar contigo, ¿cómo tú vas a hacer ese proceso para otra persona? Tienes primero dejarte que Dios te rompa, te procese. Qué lindo que te rompa
para que entonces, cuando venga esa persona rota delante de ti, tú puedas restaurar a esa persona, hermano. Porque no es cuestión de que yo voy a ministrar, no, porque a mí no. Esto es a través del Espíritu Santo. La palabra que Dios te dé para esa persona va a ser la mejor, va a ser la indicada. Porque cuando Dios habla, cuando entra la presencia de Dios a esa persona, Dios cambia y esa palabra llega a los corazones. Y cuando llega a ese corazón, Dios sigue trabajando porque tú siembras la semilla y Dios es el que hace. Dios es el que hace para que esa vida pueda ser salva y tarde o temprano sea inquieta y pueda venir a los caminos del Señor. Si te sientes rota o quebrantada, estás en un proceso de la rueda en el cual Dios no lo ha desechado, sino que está transformándote con un propósito de amor y poder. Ahí vas a entender por qué Dios te va a dar ese amor y ese poder, porque el poder es de Dios, solo de Dios. Y mira lo que Dios te dice en esta noche para terminar. Esta palabra me la dio Dios a través de esta mañana. Yo iba a traer otro mensaje de la oración, fíjate. Y Dios me dio esto porque estamos en la iglesia, y no en la iglesia, le servimos a un Dios de poder, pero seguimos rotas, seguimos heridas, porque la iglesia somos nosotros, el templo de Dios somos nosotros y nos tenemos que cuidar. Pero aún hay heridas que tenemos que sanar, seguimos rotas. Y Dios me dio esta palabra, porque hay heridas que tenemos que sanar, hay procesos que tenemos que obedecer la palabra, la voz de Dios, para seguir en este proceso y que Dios termine lo que Él ha comenzado, dejar que Dios lo termine, porque va a ser para nuestro bien, para tu bien. Y tú vas a ver la mano de Dios y la gloria de Dios, y puedes hablar de la misma forma que yo estoy hablando. Dios me sacó de depresión también, de muchas cosas, de pastillas, manicomio, mira dónde estoy, de gangas, de todo, de pelea, de todo, todo lo tenía. Pero mira, no tenía nada porque no tenía a Cristo en mi corazón, seguía con ese vacío. Y ahora estoy llena de Dios, de mi Cristo, de Él sí estoy llena y no me arrepiento porque el Evangelio es poder de Dios. Y mientras siga buscándolo, más me lleno de Él, de la presencia de Dios, y más agradecida estoy de Él. Por eso te hago una invitación como Dios le dijo a Jeremías. Levántate y ve a casa del alfarero en esta mañana, en esta noche. Levántate, Dios te dice, levántate. Ves a casa del alfarero. Métete delante de la presencia de Dios. Y tú vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios en tu hogar, en tus hijos, en tu vida espiritual, todo va a cambiar. Camina con Dios de la mano, porque Dios está contigo caminando de la mano. Lo que pasa es que tu proceso, no te está dejándolo viendo, pero Dios está contigo de la mano. Deja tú y agárrate bien de la mano de ese Padre que te está llevando de la mano. Y tú dices que no está ahí, pero sí, Él está ahí, agarrado de tu mano. Él te está dirigiendo, pero tú no te estás dejando dirigir. Deja que Él te dirija, deja que Él te moldee. Ve delante de la presencia de tu alfarero y dile cómo tú te sientes y dile de frente a Él: cambia mi vida, Señor, como dice el corito, y hazme de nuevo, Señor. He aquí, en tus manos estoy, para que me hagas nuevamente y quite todo lo que no sea de tu agrado y pueda ser para bien para otros, Señor. Por eso el Señor te dice, si te sientes sola, quiero recordarte que Dios tiene un propósito hermoso contigo. Aunque no siempre lo podamos entender, Él está formándote con mucho cuidado, porque Dios sabe lo que hace. Porque tú eres una vasija útil
y especial en las manos de Dios. Por eso escogí el tema, eres útil en las manos de Dios. Somos barro útil en las manos de ese alfarero que es Dios, Jehová de los ejércitos, el que te quiere restaurar, el que te quiere sanar, el que quiere hacer todo contigo. Déjalo. Ya lo dejaste entrar en tu vida, está en tu vida, ya diste el paso. Déjalo que Él termine la obra que está en ti. Para que poder Dios glorificarse contigo, tú tienes que dejarlo que Él obre en ti. Tú tienes que dejarlo que Él haga contigo lo que Él quiere hacer en ti. Déjalo y no te vas a arrepentir. Y si estás buscando una iglesia, necesitas de alguien, te ofrezco, te digo que vaya a nuestra iglesia, Casa de Fuego, con nuestro pastor Manuel Santos, pastor y reverendo. Ahí estamos en Ponciana, detrás del Walmart. Ahí tenemos culto a las 8:30, a las 11:30. Gózate delante de la presencia de Dios. No hay nada mejor que estar en la presencia y gozarse en la presencia de Dios. Ves, te invito, te hago una invitación, pero recuerda que eres una vasija útil y especial en las manos de Dios. No te rindas, porque ese rubí, acuérdate que Dios nos va a coronar con esa corona que va a estar llena de rubí, no de perla, de rubí. Y si quieres esa corona, cuando Cristo venga, sigue luchando y imparte este amor que Dios te ha dado y esta bendición que Dios ha hecho contigo y con los tuyos para gloria y honra de Dios. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Espero que esto le haya sido útil para cada mujer que se siente sola, rota, destruida y que sus heridas todavía no han sanado. Ven a la presencia del alfarero. Él está ahí como tu poderoso gigante. Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo. No temas, que Jehová está contigo. Dios me los bendiga, que sean bendiciones. Y recuerde, Casa de Fuego en Ponciana, estamos ahí para servirle. Dios les bendiga y bendiciones. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.